Prende el avión si es tuyo. Su risa se desvaneció rápido. Mauricio Javier García no podía dejar de reír mientras observaba al hombre de ropa sencilla acercarse a la aeronave que él había alquilado para su viaje de negocios más importante. El empresario de 43 años estaba en la cúspide de su carrera, cerrando contratos millonarios, y la visión de aquel señor humilde caminando hacia el jet privado le pareció una broma de mal gusto. «Prende el avión si es tuyo», gritó Mauricio aplaudiendo y provocando carcajadas de los guardias que lo acompañaban. El hombre se detuvo y se giró lentamente. Francisco Javier García, de 68 años, miró directamente a los ojos del joven ejecutivo. Sus manos callosas temblaron ligeramente, pero su expresión se mantuvo serena. «Déjalo que intente», continuó Mauricio, acercándose con aire de superioridad. «Apuesto a que nunca ha visto un avión de cerca, y mucho menos ha entrado en uno». Los guardias rieron aún más fuerte. Otros pasajeros de la sala platino de la terminal ejecutiva de Toluca comenzaron a detenerse para ver la escena. Mauricio adoraba ser el centro de atención, especialmente cuando podía mostrar su posición social. «Don Mauricio, mejor pare», susurró Mónica, su secretaria personal, intentando tirarlo del brazo. «¿Por qué?» Mauricio apartó su mano bruscamente. «Solo me estoy divirtiendo un poco. Mira su cara, Mónica. Parece que nunca ha visto tanto lujo junto». Francisco continuó caminando hacia el avión, ignorando completamente los comentarios. Vestía una chaqueta verde descolorida y una gorra del mismo color, ropas que claramente habían visto mejores días. Sus pasos eran firmes, a pesar de la edad. «Oye, viejo», gritó Mauricio de nuevo. «Creo que te perdiste. La terminal de vuelos comerciales está al otro lado». Esta vez, Francisco se detuvo por completo. Se giró y caminó directamente hacia Mauricio. Sus ojos, a pesar de la edad, brillaban con una determinación que hizo retroceder inconscientemente al ejecutivo. «¿Conoces este avión, muchacho?», preguntó Francisco, su voz grave y pausada. Mauricio soltó una carcajada aún más fuerte. «Claro que lo conozco. Acabo de alquilarlo por 50,000 pesos para un viaje de negocios. Es mío por hoy». «Interesante», murmuró Francisco, sacando algo del bolsillo de la chaqueta. La secretaria Mónica observaba la escena con creciente incomodidad. Algo en la postura del hombre mayor la molestaba. No parecía intimidado ni avergonzado como se esperaría de alguien en su situación. «Mauricio, vámonos», insistió ella. «Nuestra reunión es en 2 horas». «Cálmate, Mónica, me estoy divirtiendo». Mauricio agitó la mano, sin apartar la mirada de Francisco. «Entonces, viejo, ¿vas a intentar prender el avión? Me encantaría verlo». En ese momento el piloto bajó de la aeronave. El capitán Ricardo Arturo, un hombre experimentado de 50 años, se detuvo en el primer escalón y miró a su alrededor. Cuando sus ojos encontraron a Francisco, su expresión cambió por completo. «Señor Francisco», exclamó el piloto, bajando rápidamente y caminando directamente hacia el hombre mayor. «Qué sorpresa verlo por aquí». Mauricio dejó de reír. La sonrisa comenzó a desvanecerse en su rostro. «¿Se conocen?», preguntó Mauricio confundido. El piloto miró a Mauricio como si apenas hubiera notado su presencia. «Claro que nos conocemos», respondió Ricardo Arturo, saludando a Francisco con un apretón de manos respetuoso. «Señor Francisco, ¿qué lo trae por aquí hoy?». «Asuntos familiares, capitán», respondió Francisco simplemente. Mauricio sintió un nudo en el estómago. Algo estaba mal, muy mal. «Espera un momento», dijo Mauricio, su voz perdiendo la confianza anterior. «¿Cómo se conocen?». «Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando». El piloto intercambió una mirada con Francisco, quien asintió casi imperceptiblemente. «Señor Mauricio», dijo el piloto, su voz asumiendo un tono más formal, «debo informarle que hubo un cambio en los planes de hoy». «¿Qué cambio?», preguntó Mauricio, su arrogancia dando paso a la ansiedad. «Yo pagué por el alquiler de este avión». Francisco finalmente mostró lo que había sacado del bolsillo. Era una llave dorada, antigua, con grabados delicados.
La llave brillaba bajo la luz del sol de la tarde. «Esta es la llave maestra de esta aeronave», dijo Francisco tranquilamente. «Modelo Halcón Ejecutivo X, fabricado en 1998, reformado en 2015. Turbinas Aerovanguardia». Mauricio abrió los ojos como platos. ¿Cómo sabía ese hombre tantos detalles técnicos sobre el avión? «Eso es imposible», balbuceó Mauricio. «Yo llamé a la arrendadora aeronáutica, pagué la tarifa, tengo el contrato». «Señor Mauricio», interrumpió el piloto, claramente incómodo, «la arrendadora aeronáutica solo es intermediaria. Ellos alquilan aviones de propietarios privados. Este avión en particular pertenece al señor Francisco desde hace más de 15 años». El mundo de Mauricio comenzó a girar. Los guardias que antes reían con él ahora miraban nerviosos. La secretaria Mónica se cubrió la boca con las manos. Pero usted estaba caminando como un... tartamudeó Mauricio, incapaz de terminar la frase. «¿Como un hombre común?», completó Francisco. «Porque eso es lo que soy, joven. Un hombre común que trabajó toda la vida para conseguir lo que tiene». Mauricio observó a Francisco más atentamente por primera vez. A pesar de la ropa sencilla, había algo en la postura del hombre, en la forma en que hablaba, que sugería una inteligencia y experiencia profundas. «Señor Francisco», dijo el piloto, «¿le gustaría que preparara la aeronave para el despegue?» «Todavía no, capitán. Primero me gustaría conversar con este joven». Francisco miró directamente a Mauricio. «Parece que tenemos algunas cosas que arreglar». Mauricio se sentía cada vez más pequeño. La humillación que había intentado infligir al hombre mayor ahora se volvía contra él con toda su fuerza. Yo pido disculpas», murmuró Mauricio. «¿No sabía que yo era el dueño del avión?», interrumpió Francisco. «¿O que merecería respeto independientemente de eso?». La pregunta golpeó a Mauricio como un puñetazo en el estómago. Miró alrededor y se dio cuenta de que otras personas en el aeropuerto estaban observando la escena. Algunos parecían conocer a Francisco y lo saludaban respetuosamente desde lejos. «Las dos cosas», admitió Mauricio, su voz apenas audible. Francisco suspiró profundamente. «Joven, tengo una pregunta para usted, y quiero que responda con honestidad». Hizo una pausa. «¿Tiene hijos?». Mauricio asintió. «2, un niño de 15 y una niña de 12. «¿Y los ama?». «Claro que sí», respondió Mauricio, confundido por la pregunta. «Entonces, respóndame una cosa». Francisco dio un paso más cerca. «Si algún día, dentro de 20 o 30 años, usted se encontrara con sus hijos en algún lugar y ellos no lo reconocieran, ¿cómo se sentiría si lo trataran de la forma en que usted me trató a mí hoy?». Mauricio sintió la sangre helarse en sus venas. Había algo en la voz de Francisco, un dolor profundo que iba más allá de la humillación del momento. «Me sentiría devastado», respondió Mauricio con sinceridad. «Pues sí», dijo Francisco, su voz cargada de emoción contenida. «Ahora imagine si, además de eso, descubriera que pasó décadas de su vida tratando de proteger a esos hijos a distancia, sin que ellos lo supieran, y la primera vez que los encuentra en persona lo tratan como basura». Mauricio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Algo en la voz de Francisco, algo familiar que no podía identificar, hizo que su corazón se acelerara. «Señor Francisco», dijo Mauricio, su voz temblando, «¿qué está tratando de decirme?». Francisco sacó una cartera vieja del bolsillo trasero. La abrió despacio y extrajo una fotografía amarillenta. Se la extendió a Mauricio. Mauricio tomó la foto con manos temblorosas. Era una imagen antigua, de por lo menos 30 años. Mostraba a un hombre joven de cabello oscuro, con un uniforme de mecánico, sosteniendo a un bebé en brazos. Al fondo, una mujer joven y bonita sonreía a la cámara. Mauricio estudió la foto más de cerca. El rostro del hombre joven le resultaba familiar, muy familiar. El bebé en brazos tenía rasgos que reconocía, y la mujer... «¿Mamá?», susurró Mauricio, su voz casi inaudible. «Sí», confirmó Francisco. «Tu mamá, Elena García, la mujer más dulce que he conocido». Mauricio levantó los ojos de la foto
y miró a Francisco. Ahora que sabía qué buscar, podía ver el parecido. Los ojos, la forma del rostro, la manera en que sostenía los hombros. Bajo la barba canosa y las arrugas del tiempo, estaba el hombre de la fotografía. «¿Papá?» La palabra salió de Mauricio como un gemido. Francisco asintió lentamente, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Hola, hijo». Mauricio soltó la fotografía, que voló con la brisa y cayó al suelo. Se acercó a Francisco, estudiando cada detalle de su rostro. «Pero tú estabas... nos abandonaste». La voz de Mauricio era una mezcla de ira, confusión y dolor. «Sé lo que pareció», dijo Francisco con calma. «Y sé que tienes todo el derecho de estar enojado». «¿Pareció?», estalló Mauricio. «¿Pareció? Simplemente desapareciste. Saliste de casa una mañana y nunca regresaste. Mamá lloró por meses. Yo tenía 5 años y siempre preguntaba dónde estabas». Los guardias de seguridad y la secretaria observaban la escena en shock. El piloto, claramente conmovido, se apartó para darles privacidad. «Lo sé», repitió Francisco, «y puedo explicarlo todo si me dejas». «¿Explicar?». Mauricio rió amargamente. 38 años después quieres explicar. ¿Dónde estabas cuando necesité un padre? ¿Dónde estabas cuando mamá se enfermó? ¿Dónde estabas cuando me casé, cuando nacieron mis hijos? «Estaba más cerca de lo que imaginas», respondió Francisco en voz baja. «¿Qué significa eso?». Francisco miró a su alrededor. Al darse cuenta de que varias personas los observaban, hizo un gesto hacia el avión. «Vamos a hablar allí dentro. Esta es una conversación que debió haber ocurrido hace mucho tiempo». Mauricio dudó. Una parte de él quería salir corriendo, fingir que este encuentro nunca había ocurrido. Otra parte, la parte que seguía siendo aquel niño de 5 años preguntando dónde estaba papá, deseaba desesperadamente respuestas. «Mauricio», llamó Mónica suavemente. «La reunión... cancela todo», dijo Mauricio sin apartar la mirada de Francisco. «Cancela la reunión, reagéndala para mañana. Esto es más importante». Francisco sonrió ligeramente. «¿Estás seguro, hijo?». Mauricio asintió. «Necesito saber la verdad». Los dos hombres caminaron hacia el avión. El piloto bajó la escalera y subieron. Mauricio observó el lujoso interior de la aeronave con nuevos ojos. Ahora sabía que todo aquello pertenecía al hombre que había abandonado a su familia décadas atrás. «¿Cómo?». Fue la primera palabra que Mauricio logró pronunciar cuando se sentaron en butacas opuestas. «¿Cómo qué, hijo?». «¿Cómo tienes dinero para esto?». Mauricio gesticuló a su alrededor. «Cuando te fuiste éramos pobres. Vivíamos en esa casita pequeña en Iztapalapa. Mamá trabajaba doble turno en la maquiladora solo para pagar la renta». Francisco respiró hondo. «Es una historia larga, Mauricio, y dolerá escuchar algunas partes». «Me merezco saber», dijo Mauricio con firmeza. «Sí, te lo mereces», asintió Francisco. «Primero, quiero que sepas que irme de casa fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Y no fue una elección, fue una necesidad». «¿Necesidad?». ¿Recuerdas cómo trabajaba mucho en aquella época? Doble turno en el taller mecánico, trabajos extras los fines de semana. Mauricio asintió vagamente. Sus recuerdos de los 5 años eran fragmentados, pero recordaba a su padre siempre cansado, siempre preocupado. «Lo que no sabías es que me había involucrado con personas peligrosas». Mauricio sintió un escalofrío en la espalda. «¿Qué tipo de personas?». «Prestamistas». Francisco dijo la palabra como si tuviera sabor amargo. «Necesitaba dinero rápido. Tu mamá estaba embarazada de ti, teníamos muchas cuentas médicas, y pensé que podría pagarlo rápidamente». «Papá». «Fui un idiota, Mauricio. Tomé dinero prestado con intereses que no podía mantener. Y cuando no pude pagar, empezaron a amenazar a la familia». Mauricio sintió que el estómago se le revolvía. «¿Te amenazaron a ti y a mamá?». Francisco asintió. «Primero fue solo intimidación. Aparecían en nuestra calle, se quedaban observando la casa. Después empezaron a seguir a tu mamá en el trabajo. Y entonces...». Francisco hizo una pausa, claramente luchando con los recuerdos. «Entonces me dijeron que si no pagaba en una semana,
Algo muy malo iba a pasarles a ustedes. Dios mío. No tenía el dinero, Mauricio. No tenía forma de conseguirlo. Y la única manera de protegerlos era quitando el blanco de sus espaldas. Entonces huiste. Desaparecí. Dejé un recado para tu mamá diciendo que había conseguido trabajo en otro estado y que mandaría dinero cuando pudiera. Nunca expliqué la verdad porque no quería que ella supiera el peligro en el que los había puesto. Mauricio se quedó en silencio por un largo rato, procesando la información. Pero papá, podías habernos llevado con nosotros. Podías haber... ¿Con qué dinero?, interrumpió Francisco. Apenas tenía suficiente para un boleto de autobús. Y además, me siguieron durante meses. Si los hubiera llevado, habría llevado el peligro conmigo. Entonces, ¿a dónde fuiste? Querétaro. Francisco sonrió tristemente. Conseguí un trabajo en un taller de aviones. Empecé limpiando el piso, aprendiendo lo básico. El dueño, don Guillermo, era un hombre bueno. Vio que tenía talento para la mecánica y empezó a enseñarme. Mauricio observó las manos callosas de su padre. ¿Y le mandabas dinero a mamá? Todos los meses. Aunque tuviera que comer solo frijoles y tortilla, mandaba al menos la mitad de lo que ganaba. Tus cuentas de la escuela, la ropa, los medicamentos cuando se enfermaban, todo eso lo pagaba a distancia. Mamá nunca dijo, porque le pedí que no contara. Pensé que sería más fácil para ti odiarme y seguir adelante que esperar a un padre que no sabía si algún día podría volver. Mauricio sintió lágrimas ardientes en sus ojos. Pero pudiste haber regresado después, cuando el peligro pasó. Hijo, cuando le debes dinero a prestamistas, el peligro nunca pasa, no hasta que pagas todo, con intereses sobre intereses. Me tomó 15 años juntar suficiente dinero para liquidar la deuda. 15 años. 15 años trabajando día y noche, ahorrando cada centavo. Cuando finalmente pagué todo, ya eras un hombre adulto. Estabas en la universidad, construyendo tu propia vida. Pensé que sería egoísta de mi parte aparecer y desordenarlo todo. Mauricio se levantó del sillón y caminó hacia la ventana del avión. Afuera podía ver el movimiento del aeropuerto, la gente yendo y viniendo, viviendo sus vidas normales. Envidió esa normalidad. Pero seguiste mandando dinero. Siempre, para la universidad, cuando te casaste, cuando nacieron tus hijos. Nunca dejé de cuidarlos, Mauricio. Incluso desde lejos. Mauricio se volvió para mirar a su padre. ¿Cómo sabías? Sobre la universidad, la boda, los nietos. Francisco sonrió por primera vez en la conversación. Porque tu mamá y yo nunca dejamos de hablarnos. Mauricio casi se cayó del sillón. ¿Qué? Todas las semanas, religiosamente, le llamaba. Al principio se enfurecía, me insultaba, decía que nunca me perdonaría, pero con el tiempo empezó a entender por qué había hecho lo que hice. ¿Mamá sabía dónde estabas todo el tiempo? Lo sabía. Y cuando se mudaron al apartamento mejor, cuando abriste tu empresa, cuando nacieron tus hijos, ella me contaba todo. Me mandaba fotos, me dejaba oírlos hablar por teléfono sin que ustedes lo supieran. Mauricio se sintió traicionado. ¿Por qué nunca me lo contó? Porque yo pedí que no contaras. Pensé que sería más fácil para ti odiarme que vivir con esperanzas. Pero yo no quería odiarte, estalló Mauricio. Yo quería a mi papá. Necesitaba a mi papá. Lo sé, hijo, y esa decisión me mató por dentro todos los días. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Mauricio volvió a su butaca, pero esta vez se sentó más cerca de Francisco. Dijiste que trabajaste con aviones. ¿Así conseguiste este? Gesticuló alrededor de la cabina. No exactamente, sonrió Francisco. Después de aprender mecánica de aviones, empecé a trabajar como freelance. Don Guillermo me recomendaba con otros propietarios. Un día, un empresario de Ciudad de México estaba teniendo problemas con el motor durante un viaje de negocios. Su avión se averió en Querétaro. ¿Y lo arreglaste? Lo arreglé. Pero durante el vuelo de regreso hubo un problema grave.
una falla hidráulica que pudo haber causado un accidente serio. Yo iba en el vuelo porque el empresario quería asegurarse de que todo funcionara. Logré reparar el problema en pleno aire. Mauricio abrió los ojos. ¿En pleno aire? Fue peligroso, pero era eso o... Bueno, no quiero ni pensar en la alternativa. El empresario estaba tan agradecido que me ofreció una sociedad en su empresa. Servicios de ingeniería aeroespacial. ¿Y aceptaste? Al principio dije que no. No tenía estudios suficientes, no entendía de negocios. Pero él insistió. Dijo que le había salvado la vida no solo a él, sino también a otras personas que podrían volar en aviones con defectos similares. Mauricio empezaba a entender cómo su padre había construido su fortuna. ¿La empresa funcionó? Más que funcionó. En 10 años nos convertimos en la empresa más grande de servicios de ingeniería aeroespacial del interior del Estado de México, y cuando mi socio se jubiló, me vendió su parte por un precio que nunca imaginé ver en la vida. ¿Y este avión? Fue el primero que compré cuando por fin tuve dinero. No porque lo necesitara, sino porque representaba todo lo que había logrado, y porque sabía que algún día, tal vez, podría usarlo para ver a mis hijos y nietos. ¿Hijos? Mauricio notó el plural. Dijiste hijos. Francisco miró a Mauricio con expresión cautelosa. Tienes una hermana menor, Mauricio. Mauricio sintió que el mundo giraba otra vez. ¿Cómo así? 2 años después de que me fui, tu mamá conoció a otro hombre. Héctor. Un hombre bueno que los cuidó como si fueran sus propios hijos. Recuerdo a Héctor, pero nunca se casaron, porque ella nunca pudo divorciarse de mí oficialmente. Pero estuvieron juntos 20 años, hasta que él falleció hace 5. Mauricio no podía procesar toda la información. ¿Y mi hermana? Fernanda. Ahora tiene 35 años. Maestra, casada, 2 hijos. Vive en Puebla. Ella sabe de ti. Lo sabe. Tu mamá le contó la verdad cuando cumplió 18. Fernanda y yo hablamos regularmente desde hace 17 años. Mauricio sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Entonces todos sabían, todos menos yo. Mauricio. Todos. Mamá, mi hermana que ni siquiera sabía que existía, y yo aquí pensando que me había abandonado mi papá. Hijo, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Mauricio se levantó de nuevo, agitado. ¿Cómo tú y mamá decidieron que yo era el único que no merecía saber la verdad? No fue así. Francisco también se levantó. Tu mamá me suplicó muchas veces que te lo contara, pero te iba tan bien construyendo tu vida, tu empresa, no quería estorbar. Entonces decidiste por mí. Decidiste que no era capaz de manejar la verdad. Estaba tratando de protegerte. ¿Protegerme? Mauricio rió con amargura. ¿Sabes cuántas noches pasé despierto preguntándome qué había hecho mal para que mi papá me abandonara? ¿Cuántas veces me pregunté si no era lo suficientemente bueno? Francisco sintió lágrimas correr por su rostro. Hijo, nunca hiciste nada malo, nunca. Yo fui un cobarde. Sí, lo fuiste. Mauricio se dirigió hacia la puerta del avión. 38 años siendo un cobarde. Mauricio, espera. ¿Esperar? Mauricio se volvió. Ya esperé toda la vida. Mauricio bajó las escaleras del avión rápidamente. Mónica, que esperaba afuera, corrió a su encuentro. Mauricio, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Vámonos, dijo Mauricio, aún visiblemente afectado. Pero, ¿y el vuelo? No habrá vuelo. Pide un taxi. Mónica hizo señas a los guardias que se acercaron. «Señor Mauricio». La voz de Francisco resonó detrás de ellos. Mauricio se detuvo, pero no se volvió. «Mauricio, por favor, déjame terminar de explicar». Mauricio respiró hondo y se giró lentamente. «¿Qué más hay que explicar, papá? ¿Qué más me ocultaste?» Francisco bajó las escaleras del avión y caminó hacia su hijo. «Que estoy enfermo», dijo simplemente. Mauricio sintió que el suelo desaparecía de nuevo. ¿Qué? Por eso estoy aquí hoy. Por eso decidí que era hora de dejar de ser cobarde. ¿Qué tipo de enfermedad? Francisco dudó. El tipo que tiene fecha de caducidad.
Mauricio miró a los ojos de su padre y vio algo que no había notado antes: un cansancio profundo, una fragilidad disfrazada por la fuerza de voluntad. ¿Cuánto tiempo? Los médicos dicen entre 6 meses y 1 año, si tengo suerte. Mauricio se sentó en una silla cercana. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Por eso apareciste hoy. No podía morir sin que supieras la verdad, sin pedir tu perdón, sin conocer a mis nietos. Mis hijos, murmuró Mauricio. Mis hijos no saben que tienen un abuelo. Lo sé, y entiendo si no quieres que lo sepan. Entiendo si no puedes perdonarme. Solo necesitaba intentarlo. Mauricio se quedó en silencio por varios minutos. Mónica y los guardias observaban a distancia, dándoles espacio. ¿Cómo se llama ella?, preguntó Mauricio finalmente. ¿Quién? Mi hermana, Fernanda. ¿Cómo se llama completo? Fernanda Méndez García. ¿Ella sabe que viniste a buscarme hoy? Lo sabe. Fue ella quien me animó. Dijo que estaba siendo un idiota al mantener el secreto por tanto tiempo. Mauricio casi sonrió a pesar de todo. Parece inteligente. Lo es mucho. Igual que su madre, igual que su hermano. Mauricio miró a Francisco. Quiero conocerla. ¿Estás seguro? Lo estoy, y quiero que conozca a mis hijos. Ellos merecen conocer a su tía. Y en cuanto a mí, hijo, Mauricio suspiró profundamente. No sé, papá. Es mucho para procesar. Me lastimaste mucho, aunque hayas tenido tus razones. Lo entiendo. Pero, Mauricio dudó. Pero estás enfermo. Y no quiero que mueras sin que al menos intente entender todo esto. Francisco sonrió entre lágrimas. Esto es más de lo que merecía. Probablemente, asintió Mauricio, pero es lo que ofrezco. Gracias, hijo. Mauricio se levantó y miró el avión. Este vuelo, ¿a dónde era? Monterrey. Junta de negocios. ¿Importante? Lo era. Hasta hace media hora. Francisco miró a Mauricio con esperanza. ¿Quieres que lo reprograme para otro día? Podemos hablar más. En realidad, lo interrumpió Mauricio. Estaba pensando en algo diferente. ¿Qué? Fernanda vive en Puebla, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si la visitamos? ¿Hoy mismo? Francisco abrió los ojos. ¿Te gustaría conocer a tu hermana? Mucho. Y creo que es hora de que mis hijos conozcan a su abuelo. Y a su tía. Mauricio, ¿estás seguro? No, admitió Mauricio. Pero creo que algunas cosas en la vida hay que hacerlas, aunque no estemos seguros. Francisco sonrió. Fernanda se va a volver loca. Ella siempre quiso conocerte. Entonces está decidido. Mónica. Mauricio llamó a su secretaria. Cambio de planes. Sí, señor Mauricio. Llama a Paola. Dile que estoy trayendo a los niños a casa más temprano hoy. Y dile que tenemos visitas importantes llegando. ¿Visitas importantes? Mauricio miró a Francisco. Mi papá y mi hermana. Mónica casi dejó caer el celular. ¿Su papá? Pero usted siempre dijo que me había abandonado. Estaba equivocado. Es una larga historia. Señor Mauricio, ¿y la reunión en Monterrey? Reagende para la próxima semana. Esto es más importante. Mauricio se volvió hacia Francisco. Papá, ¿puedes llamar a Fernanda y preguntarle si puede venir a Ciudad de México hoy? ¿O prefieres que vayamos a Puebla? Voy a llamar ahora. Francisco sacó un celular sencillo del bolsillo. Pero Mauricio, ¿estás seguro de que quieres hacer esto hoy? ¿No quieres pensar un poco más? Papá, dijiste que tienes entre 6 meses y 1 año. Cada día cuenta. Y además, creo que ya perdí demasiado tiempo con ira y resentimiento. Francisco marcó el número con manos temblorosas. Fernanda, soy yo, papá. Sí, hablé con él. No, mejor que eso. Él quiere conocerte. Hoy. Sé que es de repente, pero... ¿En serio? ¿Puedes? Genial. Te amo también, hija. Francisco colgó y miró a Mauricio. Ella está viniendo para acá. Va a tomar la carretera ahora mismo.
¿Y sus hijos? Van a venir con ella. Dijo que no perdería esta oportunidad por nada del mundo. Mauricio sonrió. Era extraño pensar que en unas horas conocería a una hermana que no sabía que existía y que ella traería sobrinos que nunca había visto. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Cualquiera. ¿Por qué elegiste hoy? ¿Por qué decidiste que hoy era el día? Francisco miró a Mauricio por un largo momento. Porque ayer fue el 5º aniversario de la muerte de Héctor, y tu mamá me dijo algo que lo cambió todo. ¿Qué te dijo? Ella dijo que Héctor, antes de morir, le hizo prometer que te contaría la verdad, que se sentía culpable por haber participado en un secreto que te lastimó tanto. Mauricio sintió un nudo en la garganta. Había querido mucho a Héctor, el hombre que había cuidado de él y de su mamá durante tantos años. Héctor era un hombre bueno, dijo Mauricio. Lo era, y me llamó algunas veces a lo largo de los años. Decía que tú preguntabas por mí, que me extrañabas. Era cierto, lo extrañaba. Héctor me dijo que si realmente te amaba, debería tener el valor de volver y explicarlo todo. Pero yo era demasiado cobarde. ¿Y qué cambió? La enfermedad me dio una nueva perspectiva. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, las excusas comienzan a sonar vacías. Mauricio asintió. Entiendo. El piloto se acercó discretamente. Señor Francisco, ¿le gustaría que preparara la aeronave para Ciudad de México? No será necesario, capitán. Nos quedaremos aquí mismo. Mi hija está viniendo de Puebla. Muy bien, señor. Estaré disponible cuando me necesite. Mauricio observó la interacción entre su papá y el piloto. Había respeto mutuo allí, fruto de años de convivencia profesional. Papá, ¿tienes otros empleados? ¿Otras personas que trabajan contigo? Sí, tengo. La empresa tiene 53 empleados. Mecánicos, pilotos, personal administrativo. ¿Piensas dejar la empresa a alguien? Francisco sonrió. En realidad, la mitad ya está a tu nombre. Mauricio casi se atragantó. ¿Qué? Hace 15 años, cuando liquidé mis deudas y la empresa empezó a dar ganancias, transferí el 50% de las acciones a tu nombre. Pero, ¿eso es legal? ¿Sin que yo lo supiera? Es legal. Eres mi hijo. Tengo derecho a dejarte herencia. Tu abogado debe tener una carpeta con los documentos. Llegan cada año junto con la declaración de impuestos. Mauricio pensó en los montones de papeles que recibía cada año y que siempre pasaba directamente a su contador sin mirarlos bien. Entonces, ¿soy socio de una empresa que no sabía que existía? Exacto. Y recibes dividendos cada año. ¿Nunca te has preguntado de dónde vienen esos depósitos de 5,000 pesos que aparecen en tu cuenta cada mes? Mauricio abrió los ojos. Llevaba años recibiendo esos depósitos y siempre asumió que venían de alguna inversión antigua que había olvidado. ¿Eso viene de la empresa? Sí, es tu parte de las ganancias. Papá, esto es mucho dinero. Sí, y ahora que estoy enfermo, necesito resolver qué hacer con el resto. La otra mitad de la empresa, esta aeronave, algunas propiedades. ¿Propiedades? 3 casas y un departamento. Nada muy lujoso, pero son inversiones sólidas. Mauricio se sentó de nuevo. Era demasiada información para procesar. ¿Por qué nunca dijiste nada? Cuando empezaste a prosperar, ¿por qué no regresaste? Hijo, cuando construyes una vida basada en una mentira, cada vez es más difícil contar la verdad. Siempre pensé que la próxima vez sería más fácil, que el próximo año sería el momento adecuado. Hasta que un día me miré al espejo y me di cuenta de que me había vuelto un viejo y todavía estaba postergando. ¿Y mamá? ¿Sabía todo esto? Sí. Y me ha estado reclamando durante años que te lo contara, especialmente después de que te casaste y tuviste hijos. Decía que mis nietos merecían conocer al abuelo. Tiene razón. Lo sé. Siempre lo supe. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Mónica se acercó de nuevo. Don Mauricio, su esposa pregunta si debe preparar algo especial para la cena. Mauricio miró a Francisco. Papá,
¿Tienes alguna restricción alimenticia? ¿Por la enfermedad? Algunas, pero nada grave. Puedo comer prácticamente de todo. Dile a Paola que haga esas enchiladas suizas que les encantan a los niños y que compre nieve para el postre. ¿Cuántas personas serán? Mauricio hizo cuentas mentalmente. 8. Yo, Paola, los niños, mi papá, mi hermana y sus 2 hijos. Mónica anotó todo. ¿Algo más? Sí. Compra algunos juegos de mesa, cosas que niños de diferentes edades puedan jugar juntos. Está bien. Le llamaré ahora. Después de que Mónica se alejó, Mauricio se giró hacia Francisco. Papá, ¿puedo preguntarte algo sobre la enfermedad? Claro. ¿Es dolorosa? Francisco consideró la pregunta. A veces, pero los médicos dicen que pueden controlar bien el dolor. Lo peor no es el dolor físico. ¿Qué es lo peor? La sensación de que perdí tiempo. Tiempo que podría haber pasado con ustedes. Mauricio asintió. Bueno, entonces intentemos no perder más tiempo. Mauricio, ¿puedo hacerte una pregunta ahora? Claro. ¿Cómo están mis nietos? Cuéntame sobre ellos. Mauricio sonrió por primera vez desde que había descubierto quién era Francisco. Santiago tiene 15 años. Es un chico increíble. Le encanta el fútbol. Siempre está con los amigos. Un poco rebelde, como todo adolescente, pero tiene buen corazón. ¿Y la niña? Natalia. Tiene 12 años y es una artista. Le encanta dibujar, pintar. Siempre está creando algo. Es más introvertida que su hermano, pero muy observadora. ¿Se llevan bien? Se pelean como todo hermano, pero se quieren mucho. Santiago es súper protector con Natalia. ¿Y tu esposa, Paola? Paola es maestra. Es una mamá maravillosa y una esposa increíble. Ella mantiene unida a nuestra familia. ¿Sabe sobre mí? Mauricio dudó. Sabe que mi papá me abandonó cuando era niño. No sabe los detalles verdaderos porque yo no los sabía. ¿Cómo crees que reaccionará? Bien. Paola es muy comprensiva y siempre dijo que le gustaría que nuestros hijos conocieran a sus abuelos. ¿Y su mamá? Los papás de Paola murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 20 años. Por eso siempre valoró mucho la familia. Francisco asintió tristemente. Lo siento mucho por ella. Sí, por eso creo que va a entender nuestra situación. Ella sabe lo que es perder a los padres. En ese momento, el celular de Francisco sonó. Fernanda, ¿ya estás llegando? ¿Dónde estás? ¿Tan rápido así? Está bien, todavía estamos en el aeropuerto. Hangar Delta 5. Sí, es ese con el avión blanco. Te amo también. Francisco colgó y miró a Mauricio. Ella está a 10 minutos de aquí. Vaya, condujo rápido. Fernanda siempre fue impaciente cuando se trata de familia. ¿Cómo es ella? Físicamente, digo. Se parece mucho a tu mamá cuando era joven. Cabello rizado, ojos grandes, sonrisa fácil. Pero tiene la terquedad de los García. Mauricio se rió. ¿La terquedad de los García? Ustedes dos heredaron eso de mí. Cuando deciden algo, no hay quien los haga cambiar de opinión. Es cierto. Paola siempre dice que soy terco como una mula. Es de familia. Padre e hijo se quedaron en silencio por unos minutos, observando el movimiento del aeropuerto. ¿Papá? ¿Sí? ¿Te arrepientes? ¿De haberme ido? De todo. De haber pedido el dinero prestado, de haberte ido, de haber estado lejos tanto tiempo. Francisco pensó un largo momento. Me arrepiento de haber pedido el dinero prestado. Fue una estupidez mía. Me arrepiento de no haber encontrado otra solución que no fuera irme. Pero no me arrepiento de haberme ido. ¿Por qué? Porque si no me hubiera ido, tal vez ustedes no estarían vivos hoy. Mauricio sintió un escalofrío. ¿Crees que realmente hubieran hecho algo? Hijo, esa gente no hace amenazas vacías, y yo había visto lo que eran capaces de hacerle a otras familias que debían dinero. ¿Cómo así? Mejor no entrar en detalles. Solo sabe que hice lo único que podía hacer para protegerlos. Mauricio asintió. Y en cuanto a estar lejos tanto tiempo, de eso me arrepiento profundamente. Después de los primeros años, cuando pasó el peligro, debí haber vuelto.
Pero la cobardía es un vicio difícil de romper. Entiendo. Mauricio, ¿puedo pedirte algo? Claro. Cuando ya no esté aquí, ¿puedes cuidar de Fernanda? Ella es fuerte e independiente, pero a veces necesita un hermano mayor. Papá, no hables así. Dijiste que tienes entre 6 meses y 1 año. Eso no es mañana. Lo sé, pero es bueno saber que ustedes se cuidarán el uno al otro. Claro que la cuidaré. Es mi hermana. Gracias, hijo. En ese momento, oyeron el sonido de un auto acercándose. Mauricio miró y vio un sedán plateado estacionándose cerca del hangar. Creo que es ella, dijo Francisco, visiblemente nervioso. ¿Estás nervioso? Mucho. ¿Y si no se llevan bien? ¿Y si... Papá, respira. Todo va a salir bien. La puerta del auto se abrió y una mujer de cabello rizado bajó. Incluso a la distancia, Mauricio podía ver el parecido con su mamá. Ella abrió la puerta trasera y 2 adolescentes salieron del auto. Dios mío, murmuró Mauricio. De verdad se parece a mamá. Fernanda empezó a caminar hacia ellos, claramente nerviosa también. Cuando estaba a unos 10 metros, se detuvo. Hola, dijo simplemente. Hola, respondió Mauricio. Se miraron por unos segundos, estudiando los rostros del otro. Mauricio podía ver los rasgos familiares, los ojos oscuros, la línea de la mandíbula, la forma en que sostenía los hombros cuando estaba nerviosa. «Eres más alto de lo que imaginaba», dijo Fernanda por fin. Mauricio se rió. «Tú eres más joven de lo que imaginaba». «Tengo 35 años. Lo sé, pero pareces más joven». Fernanda sonrió. «Buenos genes. Es de familia». Los dos se rieron y la tensión empezó a disiparse. «Mauricio», dijo Francisco, «esta es Fernanda». «Fernanda, este es Mauricio». Fernanda extendió la mano, pero Mauricio la atrajo para un abrazo. «Hola, hermanita». «Hola, hermanote», respondió ella, abrazándolo de vuelta. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Perdón por aparecer así de repente», dijo Mauricio. «Papá me contó sobre ti hace 1 hora». «¿1 hora? Vaya, fue rápido de verdad». «Sí, 38 años de historia en 1 hora». Fernanda miró a Francisco. «¿Cómo reaccionó cuando lo supo?» «Mejor de lo que merecía», respondió Francisco. «Y peor de lo que él esperaba», añadió Mauricio. «Pero lo estamos resolviendo». Fernanda se volvió hacia los 2 adolescentes que se habían quedado cerca del coche. «Vengan acá, muchachos. Quiero que conozcan a su tío». Los 2 se acercaron tímidamente. El mayor, un chico de unos 16 años, tenía el cabello rizado como su madre. El más pequeño, de unos 13, se parecía más al padre. «Mauricio, estos son mis hijos». «Emiliano», señaló al mayor, y «Leonardo», señaló al más pequeño. «Hola, tío», dijo Emiliano extendiendo la mano. Mauricio le estrechó la mano. «Hola, Emiliano. Mucho gusto conocerte». «Hola», dijo Leonardo más tímido. «Leonardo, este es tu tío Mauricio, el hermano de mamá». Leonardo asintió. «Qué padre. No sabía que tenía tío». Mauricio rió. «Yo tampoco sabía que tenía sobrino. De hecho, no sabía que tenía hermana hasta hace 1 hora». «¿En serio?», preguntó Emiliano, interesado. «En serio. Es una larga historia». «Papá nos contó un poco en el camino», dijo Fernanda, «sobre que no se veían desde hace mucho tiempo». «Es una manera delicada de decirlo», comentó Mauricio. Francisco se acercó a los nietos. «Emiliano, Leonardo, ¿se acuerdan de mí?» «Claro, abuelo», dijo Emiliano. «Usted siempre trae esos chocolates importados y nos enseña cosas sobre aviones», añadió Leonardo. Mauricio observó la interacción con interés. Era obvio que Francisco tenía una relación cercana con esos nietos. «¿Ellos te visitan seguido?», preguntó Mauricio a Fernanda. «Cada mes. Papá viene a Puebla o nosotros venimos acá. Los chicos adoran volar en avión». «Abuelo, ¿el tío Mauricio va a volar con nosotros hoy?», preguntó Leonardo. «Si él quiere», respondió Francisco, mirando a Mauricio. «De hecho», dijo Mauricio, «estaba pensando que podrían venir a cenar a casa hoy, conocer a mi familia». «¿En serio?»,
preguntó Fernanda animada. En serio, mi esposa está preparando enchiladas suizas y yo compré juegos para que los niños jueguen juntos. Nuestros primos, dijo Emiliano a Leonardo. Vamos a conocer a nuestros primos. Mauricio sonrió al ver el entusiasmo de los chicos. Santiago tiene 15 años y Natalia tiene 12. Se van a llevar bien. ¡Qué padre!, dijo Leonardo. Nunca he tenido primos. Yo tampoco, coincidió Emiliano. Fernanda miró a Mauricio con gratitud. Gracias por esto. Sé que debe ser difícil para ti. Es difícil, admitió Mauricio, pero es lo correcto. La familia es la familia. Entonces, ¿vamos?, preguntó Francisco. Vamos, dijo Mauricio, pero no en avión. Vamos en coche. Quiero que vean la Ciudad de México desde el suelo primero. ¿Puedo manejar?, ofreció Fernanda. Claro. ¿Conoces la ciudad? Más o menos. Papá me enseñó a manejar aquí cuando era adolescente. Mauricio miró a Francisco con sorpresa. ¿Tú le enseñaste a manejar en la Ciudad de México? Los fines de semana que ella venía a visitarme, explicó Francisco. ¿Fines de semana que ella venía a visitarte? Mauricio, dijo Fernanda suavemente. Yo vengo a la Ciudad de México al menos una vez al mes desde hace 15 años. Siempre tuve la esperanza de encontrarte en algún lugar. Mauricio sintió el peso de las palabras. ¿Ustedes me buscaban? Siempre, respondió Francisco. Sabía dónde vivías, dónde trabajabas. A veces pasaba frente a tu oficina solo para verte llegar o salir. ¿Me seguías? No te seguía, solo observaba desde lejos. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Mauricio no sabía cómo sentirse al respecto. ¿Por cuánto tiempo? Años, admitió Francisco. Sé cuándo abriste la empresa, cuándo cambiaste de oficina, cuándo compraste la casa nueva. Eso es un poco espeluznante, papá. Lo sé, lo siento. Solo quería ser parte de tu vida, aunque no lo supieras. Fernanda intervino. Mauricio, él nunca fue invasivo. Nunca se acercó a tu familia ni interrumpió tu vida. Solo quería saber si eras feliz. ¿Y lo era? ¿Feliz? La mayoría de las veces, sí, respondió Francisco. Siempre parecías realizado. Buen padre, esposo dedicado, empresario exitoso. Pero siempre notaba una tristeza en ti, especialmente cuando te veía con otros padres e hijos. Mauricio asintió. Era verdad. Siempre había sentido un vacío cuando veía familias completas, especialmente cuando sus propios hijos preguntaban por el abuelo paterno. Bueno, dijo Mauricio, al menos ahora esa tristeza puede terminar. ¿De verdad creen que va a funcionar?, preguntó Fernanda. ¿Después de tanto tiempo? No sé, admitió Mauricio, pero estoy dispuesto a intentarlo. ¿Y ustedes? Claro, dijo Emiliano. Va a estar padre tener una familia grande. Estoy de acuerdo con Emiliano, dijo Leonardo. Y yo estoy de acuerdo con mis hijos, dijo Fernanda. Entonces está decidido, dijo Francisco. Vamos a ser una familia. Mauricio sonrió. Vamos, pero primero necesitamos algunas reglas. ¿Qué tipo de reglas?, preguntó Fernanda. Nada de secretos. Sin importar lo difícil que sea la verdad, nos la contamos unos a otros. De acuerdo, dijo Francisco de inmediato. Yo también, aceptó Fernanda. Segunda regla, nos reunimos al menos una vez al mes, todos juntos. Perfecto, dijo Fernanda. Y tercera regla, aprovechamos el tiempo que tenemos, sin rencores sobre el pasado. Francisco sonrió con lágrimas en los ojos. Son buenas reglas, hijo. Entonces vámonos a casa, dijo Mauricio. Mi familia está esperando para conocerlos. Mauricio, dijo Francisco, ¿puedo darte algo antes de irnos? ¿Qué es? Francisco fue hasta el avión y regresó con una carpeta de cuero. Son todos los documentos de la empresa, contratos, propiedades, cuentas bancarias, todo lo que te pertenece por derecho. Papá no tiene que ser ahora. Sí tiene que ser. Debí haber hecho esto hace años. Mauricio tomó la carpeta sintiendo su peso. Gracias. Mauricio, dijo Fernanda, ¿puedo darte algo también? Claro. Fernanda fue hasta el coche y regresó con un álbum de fotos.
Son fotos tuyas que mamá me dio a lo largo de los años. Graduación, boda, nacimiento de tus hijos. Siempre quise compartir esos recuerdos contigo. Mauricio abrió el álbum y vio decenas de fotos suyas, de su esposa, de sus hijos. Fotos que ni siquiera recordaba que existían. ¿Cómo tenía mamá todas estas fotos? Siempre sacaba copias extras para dármelas, explicó Fernanda. Sabía que algún día me conocerías y querrías verlas. Mauricio miró una foto de sus hijos cuando eran bebés. Papá, usted vio estas fotos. Las vi todas. Fernanda siempre las compartía conmigo. Entonces vio crecer a mis hijos. De lejos, pero los vi, y siempre me sentí muy orgulloso de ellos. Y de ti. Mauricio cerró el álbum. Gracias, Fernanda. Esto significa mucho para mí. Para mí también, hermano. Mauricio miró a su alrededor. Mónica y los guardias de seguridad esperaban pacientemente. El piloto organizaba cosas en el avión, otras personas en el aeropuerto seguían con sus vidas normales. Pero para él, todo había cambiado por completo en cuestión de horas. Gente, dijo Mauricio, vámonos a casa, tenemos una familia que formar. Y unas enchiladas suizas que comer, añadió Emiliano. Y juegos que jugar, dijo Leonardo. Y historias que contar, dijo Fernanda. Y tiempo perdido que recuperar, completó Francisco. Mauricio sonrió. Entonces empecemos. Caminaron hacia los coches. Mauricio observó a su padre caminando al lado de sus nietos, a Fernanda conversando animadamente con Mónica sobre la Ciudad de México, y sintió algo que no sentía en décadas, la sensación de familia completa. El celular de Mauricio sonó. Era Paola. Hola, amor. ¿Cómo va todo? Estoy nerviosa aquí. Va mejor de lo que esperaba. Estamos saliendo del aeropuerto ahora. ¿Y cómo es él? ¿Tu papá? Mauricio miró a Francisco, que le explicaba algo sobre aviones a Leonardo. Diferente a como imaginaba, mejor en algunos aspectos, peor en otros, pero es mi papá. ¿Y tu hermana? Increíble, te va a encantar, y sus hijos son geniales. Estoy ansiosa por conocerlos a todos. Paola, hay algo que tengo que contarte. ¿Qué? Aparentemente soy dueño de la mitad de una empresa de aviones. ¿Qué? Es una larga historia. Te lo cuento cuando llegue. Mauricio, ¿estás bien? Te ves diferente. Mauricio pensó en la pregunta. ¿Estaba diferente? Sí, definitivamente lo estaba. Estoy bien, amor. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Qué bueno. Te amo. Yo también te amo. Llegamos en 1 hora. Mauricio colgó y alcanzó al grupo. ¿Papá? Sí, hijo. Gracias. ¿Por qué? Por tener el valor de aparecer hoy, por darme la oportunidad de tener una familia completa. Francisco sonrió. Gracias por darme una segunda oportunidad. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo Mauricio. A veces hasta una tercera, añadió Fernanda riendo. O cuarta, dijo Emiliano. O quinta, gritó Leonardo, haciendo reír a todos. Mientras se subían a los autos, Mauricio pensó en cómo la vida podía cambiar drásticamente en cuestión de horas. Por la mañana era un empresario exitoso, pero con un vacío profundo sobre su origen. Ahora, al final de la tarde, tenía un padre, una hermana, 2 sobrinos y la mitad de una empresa que ni siquiera sabía que existía. Pero más importante que eso, tenía algo que había buscado toda la vida sin saberlo: respuestas. Y con esas respuestas, la posibilidad de perdón y recomienzo. El trayecto hasta su casa fue tranquilo. Fernanda condujo con confianza por las calles de Ciudad de México, mientras Francisco iba en el asiento del copiloto, contando historias sobre los primeros años de vida de Mauricio. En el asiento trasero, Emiliano y Leonardo hacían preguntas sobre los primos que conocerían pronto. Mauricio seguía en su propio auto con Mónica, pensando en cómo explicaría todo a Paola y los niños. Sería un shock para todos, pero un shock positivo. Cuando llegaron a la casa de Mauricio, una elegante residencia en un fraccionamiento cerrado de la zona sur, Paola estaba esperando en la puerta con Santiago y Natalia. ¡Papá!, gritó Natalia corriendo hacia el auto. ¡Hola, mi princesa!
dijo Mauricio, abrazando a su hija. ¿Dónde está el abuelo?, preguntó Santiago, más reservado pero claramente curioso. Allí. Mauricio señaló hacia el otro auto, donde Francisco se bajaba. Ese señor de la gorra. Santiago y Natalia observaron a Francisco con interés. No se parece a ti, papá, dijo Natalia. Para nada, coincidió Santiago. Pero la mujer del otro auto se parece. Mauricio sonrió. Los niños eran observadores. La mujer es mi hermana, su tía Fernanda. ¡Tía!, exclamó Natalia. ¿Tengo una tía? Sí, y también 2 primos. ¿2 primos? Santiago se animó. ¿Qué edad tienen? 16 y 13 años. ¡Qué padre! El de 13 puede jugar videojuegos conmigo. Paola se acercó a Mauricio. Hola, amor, ¿cómo estás? Bien, un poco confundido, pero bien. ¿Y ellos? Mauricio miró a su familia recién descubierta. Son familia, Paola. De verdad, Paola sonrió. Entonces, recibámoslos como familia. Francisco se acercó al grupo, visiblemente nervioso. Paola, estos son mis hijos, Santiago y Natalia, dijo Mauricio. Niños, este es el abuelo Francisco. Hola, abuelo, dijo Natalia, siempre más desenvuelta. Hola, mi querida, respondió Francisco, agachándose para quedar a su altura. Eres aún más bonita que en las fotos. ¿Qué fotos?, preguntó Natalia. Tu papá te explicará después, dijo Mauricio rápidamente. Santiago extendió la mano a Francisco. Mucho gusto, abuelo. El gusto es todo mío, Santiago. Escuché que juegas muy bien al fútbol. ¿Quién dijo eso? Tu papá. Siempre habló de ustedes con mucho orgullo. Santiago miró a Mauricio confundido. Papá, ¿se hablaban? Es complicado, hijo. Vamos a hablar de eso durante la cena. Fernanda se acercó con los hijos. Paola, soy Fernanda, hermana de Mauricio. Mucho gusto conocerte. El gusto es mío, respondió Paola, abrazando a Fernanda. Mauricio me habló maravillas de ti. Estos son mis hijos, Emiliano y Leonardo. Hola, dijo Emiliano, un poco tímido. Hola, repitió Leonardo. Santiago, Natalia, estos son sus primos, dijo Mauricio. Los 5 niños se miraron por unos segundos, evaluándose mutuamente. ¿Ustedes juegan videojuegos?, preguntó Santiago finalmente. Claro, respondió Leonardo animadamente. ¿Qué juegos tienes? Varios. Ven, te voy a enseñar. Y así, simplemente, el hielo se rompió. Los niños entraron a la casa conversando animadamente, seguidos por los adultos. La cena fue más tranquila de lo que Mauricio había imaginado. Los niños se llevaron muy bien, Paola y Fernanda conversaron como si fueran amigas de años, y Francisco se mostró un abuelo cariñoso y presente. Durante el postre, Mauricio finalmente contó la historia completa a Paola y los niños. Explicó sobre el abandono aparente, las deudas con prestamistas, la necesidad de proteger a la familia y los años de cuidado a distancia. ¿Entonces el abuelo siempre cuidó de nosotros, pero nosotros no sabíamos?, preguntó Natalia. Exacto, confirmó Mauricio. ¡Qué padre!, dijo Leonardo. Es como tener un ángel de la guarda, pero de verdad. Algo así, rió Francisco. ¿Y ahora nos vamos a ver siempre?, preguntó Santiago. Si ustedes quieren, respondió Francisco. Claro que queremos, exclamó Natalia. ¿Me puedes enseñar a volar en avión? Te puedo enseñar muchas cosas sobre aviones, pero para pilotear necesitas esperar a crecer un poco más. ¿Qué tal si empezamos con vuelos como pasajera?, sugirió Fernanda. Papá puede llevarlos a conocer algunas ciudades. ¿En serio?, preguntaron Santiago y Natalia al mismo tiempo. Claro, dijo Francisco, tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. Paola miró a Mauricio con una sonrisa. Parece que nuestra familia creció bastante hoy. Creció, concordó Mauricio, y no podría estar más feliz. Después de la cena, los niños jugaron juegos de mesa mientras los adultos conversaron en la terraza. Mauricio, dijo Francisco, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Puedes perdonarme? ¿De verdad? Mauricio pensó por un momento. Papá,
No voy a mentir. Todavía duele. Todavía me siento lastimado por haber perdido tanto tiempo, pero entiendo por qué hiciste lo que hiciste y prefiero enfocarme en lo que podemos construir de aquí en adelante. Eso es más de lo que merecía. Tal vez, pero es lo que te estoy ofreciendo. Fernanda sonrió. Ustedes dos son demasiado tercos para no funcionar. Es de familia, dijo Paola, riendo. Las semanas que siguieron fueron un período de adaptación para todos. Mauricio aprendió a lidiar con la realidad de tener un padre y una hermana. Paola se adaptó a la familia extendida. Los niños se emocionaron con los nuevos parientes. Francisco comenzó a aparecer para cenas familiares cada semana. Fernanda trajo a sus hijos para pasar fines de semana en la Ciudad de México. Santiago y Natalia conocieron Puebla e hicieron amistad con los primos. Mauricio también se involucró más con la empresa de aviación. Descubrió que tenía talento para el lado administrativo del negocio y empezó a contribuir activamente en las decisiones importantes. Pero no todo fue fácil. Había momentos en que el enojo regresaba, cuando Mauricio recordaba todos los años perdidos. Había discusiones sobre decisiones del pasado, había malentendidos debido a los años de separación. Sin embargo, cada semana que pasaba, los lazos se fortalecían. Los niños adoraban tener abuelo y primos. Paola se volvió muy cercana a Fernanda, y Mauricio empezó a entender que la familia no es solo sobre genética, sino sobre elección, la elección de perdonar, de recomenzar, de construir algo nuevo. 6 meses después del reencuentro, Francisco tuvo una crisis de salud. Fue internado por una semana, y fue la primera vez que la nueva dinámica familiar fue realmente puesta a prueba. Mauricio pasaba los días en el hospital. Fernanda se mudó temporalmente a la Ciudad de México para ayudar. Paola cuidaba de todos los niños. Santiago y Natalia visitaban al abuelo todos los días después de la escuela. «Papá», dijo Mauricio, sentado al lado de la cama del hospital, «no puedes rendirte ahora. Tenemos mucho que recuperar todavía». «No me estoy rindiendo, hijo, pero mi cuerpo está cansado». «Entonces descansa, pero no te rindas». Francisco sonrió débilmente. «¿Sabes qué es lo que más me hace feliz?» «¿Qué?» «Verte a ti y a Fernanda cuidando el uno del otro. Eso era lo que más quería. Nosotros vamos a cuidarnos, papá, para siempre. ¿Y mis nietos? ¿Van a estar bien?» «Van a estar bien. Ahora tienen una familia grande que cuida de ellos». Francisco se recuperó de esta crisis, pero todos sabían que otras vendrían. Eso hizo que aprovecharan aún más el tiempo juntos. Empezaron a hacer viajes en familia. Conocieron playas de la Riviera Maya, montañas de Guanajuato, ciudades históricas. Francisco contaba historias de su vida. Mauricio compartía recuerdos de la infancia. Fernanda hablaba de crecer conociendo solo la mitad de la familia. Los niños crecieron escuchando esas historias y crearon sus propios recuerdos con el abuelo recién descubierto. Un año después del reencuentro, Mauricio organizó una fiesta para celebrar. «¿Por qué fiesta?», preguntó Francisco. «Porque hace un año yo creía que era huérfano de padre. Hoy sé que tengo una familia completa. Eso merece celebrarse». La fiesta fue sencilla. Solo la familia, algunos amigos cercanos y mucha comida casera. Paola hizo un álbum con fotos del último año, abuelo enseñando a los nietos a jugar ajedrez, toda la familia en el avión, niños jugando juntos, hermanos adultos conversando. «Mirando estas fotos», dijo Fernanda, «parece que siempre fuimos así, una familia normal». «Somos una familia normal», dijo Mauricio. «Solo tardamos un poco más en encontrarnos». «¿Valió la pena la espera?», preguntó Francisco. Mauricio miró alrededor. Vio a Paola riendo con Fernanda. Vio a sus hijos enseñando juegos a los primos. Vio la alegría en el rostro de su padre. ¿Valió cada segundo? ¿Incluso con todo el dolor? Incluso con todo el dolor, porque el dolor pasó, pero el amor quedó. Francisco sonrió. «Gracias, hijo, por darme una segunda oportunidad. Gracias por haber aparecido aquel día en el aeropuerto, por haber tenido el valor de enfrentar mi enojo». «Nuestro enojo», corrigió Fernanda.
Yo también estaba furiosa al principio, pero ustedes me perdonaron. Porque la familia perdona, dijo Santiago, que se había acercado. ¿No es eso lo que siempre dices, papá? Mauricio sonrió a su hijo. Es exactamente eso lo que siempre digo. Entonces, dijo Natalia, uniéndose al grupo, dejamos de hablar del pasado y vamos a comer pastel. Todos rieron. Vamos a comer pastel, aceptó Francisco. Y así, un año después de aquel día en el aeropuerto, la familia García estaba reunida alrededor de una mesa, celebrando no lo que perdieron, sino lo que encontraron. Mauricio miró a Francisco, que estaba contando un chiste a los nietos, y sintió una paz profunda. Había elegido el perdón en lugar del resentimiento, el amor en lugar del enojo, la familia en lugar del orgullo, y esa elección había transformado no solo su vida, sino la vida de todos a su alrededor. Pasaron 2 años desde el reencuentro. Francisco aún vivía, desafiando los pronósticos médicos. Mauricio lo atribuía al amor de la familia y a las ganas de vivir que su padre había redescubierto. La empresa de aviación creció bajo la gestión conjunta de padre e hijo. Fernanda se convirtió en la gerente financiera, trayendo su experiencia como profesora de matemáticas para organizar mejor las cuentas. Los niños crecieron unidos. Santiago empezó a trabajar medio tiempo en la empresa durante las vacaciones, aprendiendo sobre mecánica con el abuelo. Natalia descubrió talento para el dibujo técnico y comenzó a crear diseños para mejoras en los aviones. Emiliano entró a la Universidad de Ingeniería Aeronáutica, inspirado por el abuelo. Leonardo se interesó por la administración, viendo cómo el tío había ayudado a la empresa a crecer. ¿Sabes?, dijo Mauricio a Francisco durante un vuelo que hacían juntos para una reunión de negocios. Creo que nuestra historia podría ser una película. ¿Por qué? Padre rico que abandona a su familia, hijo que crece pobre, reencuentro dramático en el aeropuerto. Tiene todos los elementos de un melodrama. Francisco rió. Pero nuestro final fue feliz. Lo fue, mejor que cualquier película. Mauricio, ¿puedo contarte un secreto? Claro. Aquel día en el aeropuerto, cuando me humillaste frente a todo el mundo. Papá, te pido disculpas de nuevo por... No, déjame terminar. Aquel día cuando me humillaste me sentí orgulloso. ¿Orgulloso? Orgulloso porque vi que te habías convertido en un hombre fuerte, seguro, que no se dejaba intimidar por nadie. Incluso tratándome mal, pensé, este es mi hijo, y se ha convertido en todo lo que quería que fuera. Mauricio sintió lágrimas en los ojos. Papá, te has convertido en un hombre mejor de lo que yo fui jamás, Mauricio. Conmigo o sin mí, habrías salido adelante en la vida. Pero contigo es mejor. Para mí también, hijo, para mí también. Volaron en silencio por unos minutos, observando las nubes allá abajo. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Francisco pensó durante un largo rato. Cambiaría la forma en que me fui. Te lo habría explicado mejor a ti y a tu mamá. Habría encontrado la manera de mantener contacto antes. ¿Solo eso? Solo eso, porque todo lo que pasó después nos trajo hasta aquí, y aquí es un buen lugar. Mauricio asintió. Es un lugar muy bueno. Cuando aterrizaron, Mauricio recibió una llamada de Paola. Amor, tengo una noticia. ¿Buena o mala? Buena, muy buena. ¿Qué es? Estoy embarazada. Mauricio casi dejó caer el teléfono. Embarazada. Pero... ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 6 semanas. Acabo de salir del médico. Mauricio miró a Francisco, quien se había dado cuenta de que algo importante estaba pasando. Paola, esto es maravilloso. ¿Estás seguro? No lo planeamos. Estoy seguro, no veo la hora de contárselo a todos. Ya se lo conté a los niños. Están en éxtasis. ¿Y a los demás? Quería que tú lo contaras en persona. Mauricio colgó y se giró hacia Francisco. Papá, vas a ser abuelo otra vez. ¿Qué? Paola está embarazada. Francisco abrió mucho los ojos y luego sonrió más de lo que Mauricio le había visto en 2 años. ¿En serio? ¿En serio? Dios mío,
Francisco abrazó a Mauricio. Otro nieto o no nieta. No importa, otro niño a quien amar. Papá, ¿crees que estarás aquí cuando nazca el bebé? Francisco miró a Mauricio seriamente. Hijo, voy a hacer todo lo posible por estar aquí. No me voy a perder el nacimiento de otro nieto. Y cumplió su promesa. 9 meses después, cuando nació Sofía García, Francisco estaba en la sala de espera junto con toda la familia. Es perfecta, dijo Francisco, sosteniendo a la nieta recién nacida por primera vez. Es igualita a Natalia cuando nació, dijo Mauricio. No, corrigió Francisco. Ella es única, igual que todos ustedes. Santiago, ahora con 18 años, miraba a su hermana con ternura. Abuelo, ella lo va a conocer desde el principio. Sí, dijo Francisco. Y espero estar aquí para verla crecer bastante. Va a estar, dijo Natalia, ahora con 15 años. Usted es muy terco para morir pronto. Francisco se rió. Es de familia, querida, es de familia. 3 años después, cuando Sofía cumplió 3 años, Francisco seguía vivo y bien. Los médicos no podían explicar cómo había superado todas las expectativas, pero la familia lo sabía. Era el poder del amor y la familia. Abuelo, cuenta la historia del avión, pidió Sofía, subiéndose al regazo de Francisco. ¿Qué historia del avión, mi princesa? La del día que encontraste a papá. Francisco miró a Mauricio, quien sonrió y asintió. Érase una vez, comenzó Francisco, un abuelo que había estado mucho tiempo lejos de su familia. Tenía un avión, pero no tenía con quién volar. ¿Por qué estaba lejos?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Porque a veces los adultos hacen cosas tontas cuando tienen miedo. Pero un día decidió ser valiente. ¿Y luego? Y luego fue a un aeropuerto donde sabía que encontraría a su hijo. Pero cuando llegó, su hijo no lo reconoció. ¿Y se enojó? Se enojó, mucho. Le dijo cosas feas al abuelo. ¿Pero después todo estuvo bien? Después todo estuvo bien. Porque la familia es así. Puede pelearse, puede enojarse, pero al final siempre se perdona. ¿Y ahora son felices para siempre? Francisco miró alrededor de la sala. Mauricio estaba conversando con Paola sobre planes para el fin de semana. Fernanda estaba ayudando a Emiliano con algo en la laptop. Leonardo y Santiago debatían sobre fútbol. Natalia dibujaba en su cuaderno. Ahora somos felices para siempre, confirmó Francisco. Cuéntalo otra vez, pidió Sofía. ¿Otra vez?, rió Francisco. ¿No te aburre esa historia? Nunca. Es mi historia favorita. ¿Por qué? Porque es sobre nuestra familia. Francisco abrazó a su nieta y comenzó a contar la historia nuevamente. Era una historia de error, arrepentimiento, perdón y redención. Era una historia sobre segundas oportunidades y amor incondicional. Pero principalmente era una historia sobre la familia, y cómo una familia de verdad siempre encuentra el camino de regreso una hacia la otra, sin importar cuánto tiempo pase o cuántos rencores existan. Afuera, un avión pasaba en el cielo. Francisco miró por la ventana y sonrió. Tenía un avión propio ahora, pero lo más importante era tener una familia para volar junto con él. Mauricio siguió la mirada de su padre y también sonrió. Recordó aquel día en el aeropuerto cuando se había burlado de un hombre humilde que se acercaba al avión. Nunca imaginó que aquel hombre era su padre y que aquel encuentro cambiaría su vida para siempre. ¿En qué piensas?, preguntó Paola, sentándose al lado de su esposo. En lo curiosa que es la vida, respondió Mauricio. Una mañana te despiertas creyendo que sabes quién eres, y por la noche te duermes siendo una persona completamente diferente. ¿Mejor o peor? Mucho mejor. Completo por primera vez en la vida. Paola sonrió y apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. Me alegra que hayas encontrado a tu familia, amor. Yo también. Y gracias por haberlos acogido a todos como si también fueran tuyos. Es porque también son míos. La familia es así. Cuando te casas con alguien, heredas a toda la familia. Incluso cuando esa familia aparece de la nada 38 años después, especialmente cuando aparece así,
Significa que era muy importante. Mauricio besó la frente de su esposa. Te amo. También te amo. Al otro lado de la sala, Fernanda observaba la escena con cariño. ¿En qué piensas?, preguntó Emiliano, su hijo mayor. En lo bonito que es ver a Mauricio feliz, respondió Fernanda. Siempre supe que existía, pero verlo sonreír así es la primera vez que lo veo realmente completo. ¿Y el abuelo? El abuelo está más feliz de lo que jamás lo he visto. Pasó tanto tiempo cargando culpa que olvidó cómo era ser feliz. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te enojaste cuando supiste que tenías un hermano que no te conocía? Fernanda pensó en la pregunta. Al principio, sí. Me parecía injusto que yo conociera a papá y él no, pero después entendí que cada familia tiene su tiempo para encontrarse. ¿Y valió la pena esperar? Mucho. Mira nomás qué grande y feliz se volvió nuestra familia. Emiliano sonrió. Es cierto, antes solo éramos nosotros 4, ahora somos 9. Y todos se aman. Todos se aman. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Mauricio y Francisco se quedaron en la terraza conversando. Papá, ¿puedo hacerte una pregunta un poco tonta? No existe pregunta tonta entre padre e hijo. ¿Eres feliz? Francisco sonrió. Hijo, soy más feliz de lo que merecía ser. Tengo una familia hermosa, una empresa próspera, nietos que me adoran y un hijo que me perdonó. Yo también soy feliz, papá, incluso después de todo lo que pasaste, sobre todo después de todo lo que pasamos, porque ahora conozco el valor de la familia y conoces el valor del perdón. Sí, aprendí que guardar rencor lastima más a quien lo guarda que a quien lo recibe. Sabio consejo. Lo aprendí de un hombre sabio. ¿Quién? Mi padre. Francisco sonrió y puso la mano en el hombro de su hijo. Mauricio, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué es? Te convertiste en el hombre que siempre soñé que fueras. Padre dedicado, esposo cariñoso, empresario honesto. Estoy orgulloso de ser tu padre. Y yo estoy orgulloso de ser tu hijo. Permanecieron en silencio por algunos minutos, observando las estrellas. ¿Papá? ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por haber aparecido aquel día, por haberme dado la oportunidad de tener una familia completa. Gracias por haberme perdonado y darme una segunda oportunidad. La familia siempre da segundas oportunidades. Es verdad. Y terceras, y cuartas, y cuantas sean necesarias. Eso también es verdad. Mauricio se levantó. Voy a dormir. Mañana es sábado, y los niños van a querer que los lleves a volar. Y los llevaré. Me encanta volar con mis nietos. ¿Papá? ¿Sí? Te amo. Yo también te amo, hijo. Siempre te amé, incluso cuando estaba lejos. Mauricio entró en la casa, dejando a Francisco solo en la terraza. El hombre mayor miró al cielo estrellado y sonrió. Había comenzado el día como un hombre solitario con poco tiempo de vida. Terminó como patriarca de una familia grande y amorosa. A veces, pensó Francisco, los finales felices llegan cuando menos los esperamos. Y a veces vale la pena esperar toda una vida por ellos. Dentro de la casa, Mauricio se acostó al lado de Paola, que dormía profundamente. Miró hacia la cuna donde Sofía dormía plácidamente y sintió una gratitud profunda. Hace algunos años, él se definía como huérfano de padre. Hoy era hijo, padre, esposo, hermano, cuñado, tío y socio de una empresa próspera. Pero principalmente era parte de una familia que se había encontrado tarde, pero que se había encontrado. Y eso, pensó Mauricio antes de dormirse, hacía toda la diferencia del mundo. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia emocionante. ¿Habrá tomado Mauricio la decisión correcta al perdonar a su padre? ¿Crees que es posible reconstruir lazos familiares después de tanto tiempo? Comparte tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. ¿Tu historia familiar tiene algún elemento parecido? Nos encantaría leer tus experiencias. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte otras historias conmovedoras como esta.